La moda 3.6. La moda. Definición de la moda. La moda estadística es un conjunto de datos. Se define como el número que está presentado más veces dentro de estos datos, es decir, aquel número que presenta una mayor frecuencia absoluta dentro de la muestra. La moda puede ser calculada tanto para variables cualitativas como para variables cualitativas. De acuerdo con el número de modas, se clasifican en distribución bimodal. Existen dos modas en los datos. Distribución unimodal tiene solo una moda. Distribución multimodal, más de 3 modas. Uso de la moda en datos no agrupados. La moda es una medida de tendencia central que representa el valor que se repite con mayor número de veces. Además, se aplica para datos agrupados y no agrupados. Se clasifican en 3 tipos: unimodal, bimodal y multimodal. Los datos no agrupados son como los que se muestran en la tabla de la derecha, donde los datos no se organizan por clases. Como se ve aquí, están los datos y se anota también la frecuencia de cada uno de estos datos. Quedando aquí la moda, la frecuencia más alta, que sería 9. La moda en distribuciones simétricas y asimétricas. Cuando representamos una distribución podemos analizar su nivel de simetría. Una distribución es simétrica si en relación con un valor central la distribución se distribuye 50% a la derecha y otro 50% a la izquierda, representando una forma similar a ambos lados del valor central, como se ve aquí en la imagen. A esto también se le conoce como campana de Gauss o gráfica de la curva normal. La función simétrica se caracteriza porque la mediana y la moda están en el mismo valor, o sea, en el centro. Si por el contrario la distribución presenta una forma más escorada hacia la izquierda, hablamos de simetría positiva, y si es a la derecha, simetría negativa. Entonces, como vemos aquí, negativa a la izquierda y positiva a la derecha. Si la cola está hacia la izquierda, hablamos de simetría negativa, y si está a la derecha, de simetría positiva. Si utilizan diversos parámetros para medir el nivel de simetría en una distribución, los más utilizados son el coeficiente de simetría de Pearson y el coeficiente de simetría de Fisher. La distribución es simétrica si la media, la mediana y la moda están en el mismo lugar, si son iguales, como vemos aquí en la primera gráfica. La distribución es asimétrica con la cola a la derecha, sesgada a la derecha, si la media es mayor a la mediana, como vemos aquí. La distribución es asimétrica con la cola a la izquierda, sesgada a la izquierda, si la media es menor a la mediana. Es otra forma de interpretar cómo las gráficas pueden ser sesgadas a la derecha o a la izquierda o simétricas. 3.6.4. Cálculos de la moda a partir de datos agrupados. Los datos agrupados son cuando estos se organizan en clases, como se observa en la tabla de la derecha. Aquí tenemos clases que va de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20, y sus frecuencias que son 3, 5, 6, 4, 3. Pues para la moda es la frecuencia más alta, que es el 6, y el intervalo es de 6 a 8. La moda, cuando los datos están agrupados, es un punto que divide al intervalo modal en dos partes de la forma, P y C menos P, siendo la C la amplitud del intervalo que verifica que, siendo la frecuencia absoluta del intervalo de la moda, las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores y posteriores respectivamente al intervalo modal. ¿Sí? Buscamos cuál es la frecuencia más alta y en base a eso empezamos a ver los intervalos donde están y se empiezan a intervenir en la fórmula siguiente. Para obtener la moda de datos agrupados se usa la siguiente fórmula, donde MO es la moda,
LI es el límite interior de la clase modal. Delta es la diferencia entre la mayor frecuencia y la anterior, la diferencia. Delta 2 es la diferencia entre la mayor frecuencia y la que sigue. Y C es la amplitud de la clase. Nota, para calcular la moda en datos agrupados se elige el intervalo de clase de mayor frecuencia. Ejemplo, en un banco se toma la muestra de 40 personas, se realizan sus diferentes movimientos. Para el banco es de gran importancia entender a sus clientes lo más pronto posible. Desean saber aproximadamente cuánto tiempo se tarda en realizar sus operaciones. Los resultados son los siguientes. Calcula la moda. Los resultados están en esta tabla. Datos para poder interpretar la fórmula que acabamos de ver, ¿sí? Que es esta de aquí, y empezar a sustituir los datos. Empezamos con LI. Entonces, vemos cuál es la frecuencia más alta, la ubicamos, que sería esta la frecuencia más alta, y entonces a partir de ahí, perdón, la frecuencia más alta es esta, el 11, perdón, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. LI es el valor menor de esa clase, que sería aquí, límite inferior, que es 8.2. Luego, delta 1 sería la frecuencia más alta, que es 11, menos la frecuencia anterior, que es 9. Luego, delta 2 es la frecuencia más alta, que es 11, menos la frecuencia que sigue, que es 8. Y se sustituye aquí. Y C es 1. Si se dan cuenta, va de 1 en 1, de 7 a 1, de 7 a 1 a 8 a 1, pues hay 1. De 8 a 2 a 9 a 2 hay 1. Entonces, va de 1 en 1, se sustituye, ¿sí? Y 11 menos 9 nos queda 2. Si se pone el 2 aquí y el 2 acá abajo, 11 menos 8 nos queda 3. Y entonces ya se realiza la operación, que sería 2 entre 5, porque es 2 más 3, nos queda 0.4, que se multiplica por 1. Y ya nada más se hace la operación. 0.4 por 1 nos da 0.4, más 8.2, pues la moda sería 8.6. Conclusión, el banco sabe que 11 personas de las 40 se tardan aproximadamente casi 9 minutos en realizar sus operaciones con esta moda que tenemos aquí. La moda representa el número más alto en esta distribución de frecuencias, que está en el intervalo de 8.2 a 9.2. Distribución multimodales. Podemos distinguir distintos tipos de modas estadísticas en función del número que se repite una misma cantidad de veces, siendo este número de repeticiones el máximo de conjuntos. Moda unimodal. Ya lo habíamos visto en la parte de arriba, solamente es un poquito recordar de forma gráfica. Cuando el máximo número de repeticiones se da por un solo número, aquí tenemos la representación gráfica de la moda unimodal. Ejemplo, aquí tenemos que el número que se repite más veces es el 5. La moda del conjunto es 5 porque se repite 2 ocasiones, mientras que el resto de los números se repiten únicamente una vez. Moda bimodal. Cuando el máximo de números representaciones se da un par de 2 números. Ejemplo del conjunto: 5, 3, 5, 5, 6, 8, 8. La moda del conjunto sería 5 y 8 porque ambos números se repiten en 2 ocasiones, mientras que el resto de los números se repite únicamente una vez. Y aquí está la representación gráfica de la moda bimodal. Moda multimodal. Cuando el máximo de número de repeticiones se da para 3 o más números. Ejemplo del conjunto de datos: 3, 3, 5, 5, 6, 8, 8. La moda del conjunto en este caso serían 3 números, porque si los 3 se repiten el mismo número de veces, 3, 5 y 8. Cuando todos los datos tienen una misma frecuencia, se puede definir las modas como indicado, pero estos valores no tienen utilidad. Por eso, algunos matemáticos califican esta distribución como sin moda. Entonces, aquí vemos la gráfica de la representación
multimodal. Y si fuera una línea recta, esto es que todos se repitieran 3 veces o todos se repitieran 5 veces, pues lo dejaríamos como sin modo. Hay que resolver el cuestionario 4 con ayuda del documento, que son estas 11 preguntas, hacer la actividad 4, que es resolver estos problemas, y una vez que se hayan resuelto la actividad y los problemas, hay que guardarlos en la carpeta, hay que subirlos, hay que guardarlos en formato PDF y entregarlos a la carpeta de Brightspace para que sea la actividad de este día.